Estoy aquí para decirles que nuestra casa está ardiendo. Con estas palabras, Greta Thunberg inició su discurso en Davos, Suiza, en enero del 2019. Desde entonces han pasado muchas cosas y ella se ha visto envuelta en una serie de especulaciones sin fin que oscilan entre la admiración romántica y el odio draconiano. Pero lo cierto es que lo que ella nos dice no se lo inventó de un día para otro. Científicos de todo el mundo llevan advirtiendo sobre una serie de problemas relacionados con el cambio climático desde 1988 sin que nadie les haya prestado la menor atención. Y de eso precisamente trata el libro que hoy traemos a revisión. En realidad es la historia de una niña que no se puede creer que de frente a una amenaza global sin precedentes, la gente y nuestros gobiernos simplemente nos quedemos pasmados. Hace unos 200.000 años no había ciudades, ni pueblos, ni aldeas. Nuestros antepasados vivían viajando de un lugar a otro en busca de alimento y de refugio frente a las inclemencias del tiempo. No había seguridad alguna y todos los días representaban una lucha continua por sobrevivir. Éramos una especie migrante. Sin embargo, alrededor de esa misma época, algunos de los más inteligentes de nuestros ancestros aprendieron a cultivar trigo y maíz, otros a criar ganado y aves de corral. Esto ahora es conocido como la revolución agrícola. Esta revolución en la forma de obtener alimento brindó a las comunidades humanas algo de seguridad, pues ya no tenían que salir a buscar comida, sino cuidar de los cultivos y los rebaños. Esto permitió que nuestra especie se asentara en lugares fijos y desarrollara las técnicas y las artes que finalmente darían vida a las grandes civilizaciones que conocemos hoy en día. Pasarían 199.700 años antes de que el ser humano volviera a alterar su entorno de manera significativa. Ello ocurrió con la llamada Revolución Industrial, la cual dio inicio durante el siglo XIX y se extiende hasta el día de hoy con 4 variantes relacionadas con el desarrollo de la tecnología: el uso del vapor, la electricidad, la informática y actualmente con los avances en robótica y biotecnología. Lo más significativo de esta era de industrialización acelerada ha sido el uso de combustibles fósiles como fuentes de energía para casi cualquier cosa. Entre estos combustibles están la hulla y el petróleo, con el cual se elabora aceite, diésel y gasolina, entre otros. Estos combustibles se queman y al quemarse generan gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno, los cuales se dispersan en la atmósfera y atrapan el calor de la superficie de la Tierra, impidiendo que éste se disipe y generando entonces un aumento artificial en la temperatura del planeta. El grave problema con el calentamiento extra de la Tierra es que genera alteraciones en el clima que provocan un aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos catastróficos como las sequías, los huracanes, las inundaciones y desde luego el deshielo de los casquetes polares de la Tierra, que de continuar terminarán inundando zonas de esta actualmente pobladas por millones de personas. Todos estos cambios generan 2 consecuencias importantes. La primera es la pérdida cada vez más frecuente de cosechas, lo que genera escasez y un aumento en el costo de los alimentos. El segundo es la emigración forzada de aquellos que pierden todo durante los desastres naturales provocados por el calentamiento global. A medida que la temperatura vaya aumentando, estos 2 factores se irán agravando hasta generar crisis económicas y humanitarias cada vez más grandes. En suma, vamos a perder todo lo que ganamos durante la revolución agrícola: alimento seguro y estabilidad territorial. En el libro, Greta nos cuenta
que la primera vez que supo de este problema fue a los 8 años. A partir de entonces se puso a estudiar el tema y finalmente entró en una especie de shock al darse cuenta de la contradicción que existe entre la gravedad de este problema y la nula reacción para afrontarlo de parte de la ciudadanía en general y de los gobiernos en particular. Su preocupación por el tema fue creciendo hasta que finalmente, un viernes de agosto del 2018, Greta tomó la decisión de agarrar una pancarta y en lugar de ir a la escuela, fue a pararse frente al parlamento de su país, Suecia, para exigir que las autoridades tomaran medidas para controlar y reducir las emisiones de gases generadas por los combustibles fósiles. A este respecto, Greta nos cuenta en su libro: así que cuando empezaron las clases en agosto de este año, decidí que hasta aquí habíamos llegado. Me senté delante del Parlamento sueco, me declaré en huelga estudiantil por el clima. Durante un buen rato, Greta estuvo sola en su protesta. La gente no la tomaba en serio y los que más o menos sabían sobre este tema le sugerían que mejor se pusiera a estudiar para llegar a ser una excelente climatóloga y resolver el problema por ella misma. Pero este tipo de actitudes solamente reafirmaban en Greta la certeza de que la gente realmente no tenía ni la más remota idea acerca del origen, la magnitud y la solución a este problema, los cuales se habían señalado ya en los informes de la IPCC, es decir, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, fundado en 1988. Sobre esto, Greta nos dice: si la gente supiera y fuese consciente del escenario de pesadilla al que nos enfrentaremos si no mantenemos el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, no me preguntarían por qué hago huelga estudiantil delante del Parlamento. En el libro, que en realidad es una recopilación de algunos de los discursos que ha dado en varios foros alrededor del mundo, Greta habla mucho acerca de los combustibles fósiles o del consumo de carne. Ello le hace pensar a la gente que el conflicto de Greta se dirige contra la industria, lo que para de pestañas de inmediato a mucha gente que cree que las ideas de Greta son una expresión renovada del radicalismo de los años 60 o 70, pero esto representa una visión superficial y simplona de su discurso. Su conflicto fundamentalmente se dirige contra 2 aspectos de la naturaleza humana: la indiferencia y la mezquindad. Indiferencia de parte de todos aquellos que se alzan de hombros porque aún no ven a su alrededor todas las catástrofes anunciadas por los científicos. Mezquindad de parte de aquellos que conocen bien lo que va a suceder y pueden hacer algo, pero no lo van a hacer porque pertenecen a las clases sociales que más se han beneficiado, y aún lo hacen, de toda la industria que en principio ha originado este problema. Ante esto, las palabras de Greta me parecen contundentes. Necesitamos una nueva política. Necesitamos una nueva economía. El sistema político que ustedes han creado se basa en la competencia. Engañan cuando pueden porque lo único que importa es ganar, obtener poder. Desafortunadamente, el caso de Greta es similar al de Casandra, aquel personaje de la Ilíada que advierte a los troyanos de la futura destrucción de su ciudad que será ocasionada por el rapto de Helena. Pero nadie le escucha ni le hace caso hasta que alguien se acuerda de ella cuando la ciudad ya está, como la casa de Greta, ya está ardiendo.